¿Quién mató a Otzi? Chun, chun, chun. El hombre de hielo. Otzi es el nombre dado a una de las momias más antiguas encontradas hasta la fecha, que a su vez también es una de las momias más antiguas con evidencias de la práctica del tatuaje. Vivió hace cosa de unos 5.300 años, allá por el 3.300 a.C. Fue encontrado en 1991 por un par de montañeros en Italia, en los Alpes Ochal, muy cerca de la frontera con Austria. Gracias a una tormenta que se originó en el Sáhara y cuyo polvo llegó a los Alpes, se pudo calentar y derretir el hielo que lo cubría, dejando al descubierto el cuerpo de Otzi. De primeras creyeron que era el cuerpo de algún montañero accidentado, pero al ir a desenterrarlo fueron apareciendo utensilios raros como pueden ser zapatos hechos con musgo y cuerdas o un hacha de cobre, y vieron que se trataba de una momia muy antigua. Otzi es una de las momias mejor conservadas y por ello también es una de las momias más estudiadas. Os invito a que busquéis información. Yo aquí os voy a hablar de lo que me parece interesante para entender los tatuajes que lleva, pero hay muchas cosas que me dejo en el tintero, como por ejemplo que fue asesinado. Para los que les gusta el true crime y esas cosas, os dejo en la descripción un enlace a un documental que habla de Otzi y del asesinato sin resolver más antiguo del mundo. ¿Quién mató a Otzi? Pero volvamos a las marcas. Lo que os voy a contar hoy son los datos que creo importantes para entender esas marcas en la piel. Os adelanto que se encontraron 61 tatuajes distribuidos por todo su cuerpo. Para ello, primero de todo, vamos a situar a Otzi en el tiempo. Como os he contado, vivió alrededor del 3.300 a.C., a finales de la Edad de Piedra. En aquel entonces, algunos individuos habían empezado a vivir en pequeños asentamientos donde cultivaban grano y criaban cabras, ovejas y vacas. Pero no todos vivían asentados, algunos aún eran nómadas y dependían de la caza para sobrevivir. No está claro si Otzi vivía de forma nómada o estaba asentado. Esto se debe a que entre sus pertenencias se encontraron un gorro de piel de oso salvaje, pero vestía unos leggings y unos zapatos hechos de piel de cabra domesticada. Así que todo apunta a que viviese donde viviese se relacionaba con ambos mundos. Se sabe que andaba a grandes distancias a diario, como demuestran sus fuertes muslos. Como veremos después, una de las hipótesis que se baraja es que Otzi fuese un curandero que viajaba de aldea en aldea, pero no nos adelantemos. En aquel entonces los individuos que poblaban la Tierra eran Homo sapiens, como lo eres tú y como lo soy yo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que tenían una mente y un cerebro ya formados, igual al nuestro, con la capacidad de tener pensamiento abstracto y simbólico. Esto me parece apasionante, su mente y su capacidad de aprendizaje no era diferente a la de casi cualquier persona de hoy en día, y si te descuidas era hasta más inteligente que muchos. En el momento de su muerte, Otzi llevaba un hacha de cobre, demostrando que los individuos de aquel entonces eran capaces de desarrollar la tecnología necesaria para calentar y fundir las piedras ricas en cobre a más de 1000 grados, y después poder separar el mineral y trabajarlo. En esencia, esa mente capaz de fundir cobre es la misma mente que hoy en día crea un ordenador. Me resulta flipante, nosotros que nos creemos tan desarrollados y tan capaces y no somos apenas diferentes a los individuos que vivieron hace 5000 años. En fin, esto debería darnos un punto de humildad a la hora de opinar sobre la otredad. Estoy segura que todas en algún momento y de alguna forma nos hemos sentido superiores a aquellas personas que andaban cubiertas de pieles de animales. Y al final, si nos dejasen en mitad de la naturaleza, poco podríamos hacer y mucho que aprender de individuos de hace 5000 años. Pero volvamos que me voy del tema. El caso es que este hacha encontrada entre sus pertenencias apunta a que era una persona con cierta relevancia en su grupo. No cualquiera poseía una, así que algunas hipótesis apuntan a que podía ser un jefe o alguien de un estatus elevado. Aunque en torno a quién fue Otzi todos son hipótesis, son muchos los datos que se conocen sobre él, gracias a que su cuerpo está muy bien conservado. ¿Y cómo puede ser esto si en aquel entonces aún no se momificaba la gente? Pues bueno, existe la momificación natural, que se da gracias a diferentes factores. En el caso de Otzi, esta se dio gracias a que al morir cayó en un punto y en un momento del año estratégicos, a finales de la primavera, en el que por efecto del viento y el sol se momificó de forma natural. Además, cayó entre un par de filas de piedras donde el hielo lo cubrió durante el invierno, protegiéndolo del movimiento de los glaciares y haciendo que se conservase gracias al frío extremo hasta el día de hoy. Está tan bien conservado que se han podido encontrar hasta glóbulos rojos en buen estado, de los que han podido extraer ADN, y así conocer un montón de datos. Como por ejemplo que su piel era oscura, al contrario de lo que se interpretó en un primer momento, que se dio por hecho que era un hombre blanco. Como os conté en el vídeo anterior, en la presentación de este proyecto, es peligroso no cuestionar lo que pensamos y desde dónde lo pensamos. Otzi no era de piel clara, como se pensó durante un montón de años. Era de piel oscura y tenía el pelo oscuro y, como indican estudios genéticos, tenía una tendencia a la calvicie. También se sabe que Otzi medía 1,60 m más o menos, que pesaba unos 46 kilos, que al morir tenía alrededor de 45 años, los ojos marrones, que era intolerante a la lactosa, que sufría problemas cardiovasculares, artritis y que tenía parásitos intestinales. También se sabe que tenía dolores lumbares y que en algún momento de su vida había contraído la enfermedad de Lyme por la mordedura de una garrapata, y que eso hacía que le doliesen las articulaciones. Como os conté antes, se sabe que murió a finales de la primavera, a principios del verano. Esto es gracias al polen encontrado en sus ropas. Incluso se sabe cuál fue su última comida poquito antes de morir. Entre esa comida se encontró un hongo con propiedades antibacterianas, que se cree que Otzi había ingerido de manera intencionada. Las personas de aquella época tenían un alto conocimiento del uso medicinal de las plantas. Entre las pertenencias de Otzi se encontraron fragmentos de setas usadas como medicamentos. En concreto se encontró un hongo del abedul con propiedades antibacterianas.
De hecho, en el momento de su muerte, Otzi tenía un corte en la mano que se había producido unos días antes, que estaba siendo tratado con un hongo con propiedades curativas. Este mismo hongo es el que se encontró en su estómago. Lo curioso es que se ha demostrado que lo más seguro es que Otzi tuviese dolores de estómago debido a los parásitos intestinales y a los cálculos biliares que se sabe que tenía. Es en base a estos datos que se cree que el hombre de hielo trataba de curarse a sí mismo. Curandero no sé si sería, pero más capaz que yo de sobrevivir en la naturaleza era sin duda. Lo que más me interesa, al menos a mí, son los múltiples tatuajes encontrados en su cuerpo. Muchos de ellos son visibles a simple vista, sin embargo otros están ocultos por el oscurecimiento de la piel durante la momificación. Estos últimos fueron encontrados gracias a procedimientos fotográficos multiespectrales. Se han encontrado un total de 61 tatuajes repartidos en 19 grupos. Estos grupos están compuestos por formas geométricas. Por un lado tenemos líneas paralelas de entre 0,7 y 4 centímetros de largo y por otro lado tenemos dos cruces, una sobre la rodilla derecha y la otra sobre el tobillo izquierdo. La mayoría de estas marcas están sobre articulaciones, excepto dos de ellas que están sobre el pecho. En un primer estudio hecho solo por científicos se dio por válida la idea de que estos tatuajes estaban hechos con pequeños cortes sobre los que luego se había frotado carbón vegetal. Sin embargo, en un estudio nuevo de apenas un par de años, hecho por científicos en colaboración con tatuadores profesionales, se ha desmentido esta primera hipótesis. A día de hoy se cree que es más acertada la idea de que estos tatuajes fueron hechos con un instrumento de una sola punta, como podría ser un hueso, una espina o una punta de cobre, y que han sido hechos de forma manual, punto a punto, untando la punta del instrumento en alguna tinta hecha de carbón vegetal. De este estudio ya os hablaré en algún otro vídeo, porque me resulta la mar de interesante. Por ahora volvamos a Otzi. La razón para tatuarse y el uso de estos tatuajes aún es desconocida. No se sabe si eran simbólicos, decorativos, si se usaban como talismanes o si tenían un uso medicinal. Sin embargo, todo apunta a que tenían un uso terapéutico. Se sabe que Otzi tenía artritis en varias de sus articulaciones, predisposición genética a problemas cardiovasculares y problemas lumbares. Se cree que estos problemas trataban de ser solucionados a través de los tatuajes. Se calcula que más de la mitad de los tatuajes están sobre puntos utilizados en la acupuntura tradicional para aliviar dolencias físicas. Esto, sumado a las medicinas encontradas entre sus pertenencias, apoyan la teoría de que los tatuajes fueron hechos como una acupuntura primitiva. Los tatuajes de la espalda, la región lumbar, las caderas, las rodillas y el pecho confirman que están situados sobre lugares en los que Otzi tenía especial dolor. Al no existir más momias de la misma época para poder hacer una comparativa de los datos, no todos los académicos dan por buena la hipótesis del uso terapéutico de los tatuajes. Lo que sí que se da por bueno gracias al estudio de la momia de Otzi es que el conocimiento que tenían los humanos de aquella época sobre la naturaleza y la anatomía humana es mayor de lo que se creía. En mi opinión, no es nada descabellado pensar que estos tatuajes eran terapéuticos, o que los seres humanos que poblaron en aquel entonces la Tierra tenían un conocimiento físico-energético del cuerpo mayor que el que tiene hoy en día cualquier ciudadano occidental. Quizá estos puntos energéticos no sean tan desconocidos para los chinos, donde la acupuntura lleva cientos de años siendo usada. Hace poco vi un reel de una chica cuya novia china le estimulaba ciertos puntos en las manos y en el antebrazo cuando estaba estreñida, que los chinos llamaban el botón para hacer popó. Curioso. Por otro lado, algo que me resulta curioso es que los símbolos usados como tatuajes en el cuerpo de Otzi son muy parecidos a los símbolos del I Ching, también de procedencia china, como lo es la acupuntura. No voy a entrar ahora a hablar sobre simbolismos o sobre libros cosmogónicos, bastante tengo con haber captado vuestra atención hasta aquí. Por curiosidad y por contrastar datos, le he preguntado sobre su opinión a Gemma, una buena amiga y mejor profesional que se dedica desde hace más de 20 años a la acupuntura, tanto en personas como en animales, y que estudia el I Ching. Su respuesta ha sido que no tiene ninguna duda de que esas marcas fuesen hechas de manera terapéutica. Os dejo su página aquí abajo. Os dejo también otro enlace en el que podéis ver la momia de Otzi de cerca y en alta calidad. Casi se le ven las caries. Aviso que no es apto para personas sensibles. La verdad es que es un poco mórbido, lo reconozco, pero no veáis cómo me flipó cuando descubrí la página. Y nada más por ahora. Espero que os haya gustado tanto como a mí este señor moreno y calvo, y en serio que os invito a que veáis el documental del que os he hablado antes. Es un poco viejo, pero merece la pena verlo. Y nada más por ahora. Daros las gracias por acompañarme en esta aventura, recordaros lo de la campanita y demás, y nos vemos en una semana. Os adelanto que viajaremos a Egipto y a sus mujeres tatuadas. Adiós.